Bueno, pues vamos a continuar con nuestra charla de esta mañana antes de irnos a un pequeño receso y siguiendo con la parte de prevención y mantenimiento de la salud. Pues ahí, si bien, por ejemplo, esta charla que acabamos de concluir está enfocado a la parte cardiometabólica y se toca mucho el tema de la parte de tratamiento farmacológico, etcétera. Bueno, también tenemos que ir viendo otras alternativas y que lo están poniendo, si leemos el chat, están poniendo esta parte de qué hacer de estrategias preventivas, qué hacer de estrategias de promoción de la salud y qué hacer en la parte de esta responsabilidad que tenemos que ir generando en lo colectivo, en lo individual, pues para ir teniendo una mejor calidad de vida e ir procurando ese bienestar que tanto desde la parte del Estado como desde la parte de las personas, pues es es algo que se quiere alcanzar, es un propósito de vida común. Y para eso, pues hoy en esta mañana contamos con la presencia del maestro Agustín López González. Él es el director general de la Dirección de Promoción de la Salud, de aquí de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, y pues le damos la más cordial bienvenida. Creo que va a ser un tema también bastante completo y amplio en el sentido de que nos vaya aportando diferentes directrices y comentarios y propuestas acerca de cómo podemos ir fortaleciendo nuestra praxis médica en las unidades de primer nivel. Maestro Agustín, un gusto tenerlo en este primer congreso de enfermedades crónicas y pues le cedemos la palabra. Muchas gracias. Robert, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un honor verdaderamente poder acompañarles esta mañana en este Congreso de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas que está organizando pues, un cúmulo de instituciones, desde luego encabezadas por la Secretaría de Salud. Hace algunos días, algunas semanas, el doctor Robert Camargo conversó conmigo pues para que yo tuviera una intervención en el marco del Congreso a propósito de algunos asuntos que tienen que ver con pues la participación de las personas, el compromiso de las personas, pues, de la atención de su propia salud, ¿no? Esta idea del autocuidado, pero también de la responsabilidad, hasta dónde, digamos, como equipo de salud pública, tenemos una responsabilidad y siempre será un tema de mucho, pues hasta, si me lo permiten, de polémica, decir, pues, qué tanto una determinada instancia pública tiene responsabilidad en la atención y el cuidado del otro, qué tanto una persona como individuo es o no, hasta cierto punto, también responsable de las decisiones que va tomando. Y es de verdad una polémica muy rica, muy enriquecedora, me parece a mí, pues porque implica decisiones públicas, ¿no? Hace ya algunos años, eh, en el marco de reflexiones sobre una estrategia nacional de combate al sobrepeso y la obesidad, se propició un foro con la industria. Estábamos entonces, bueno, yo como público, pero desde luego escuchando esas reflexiones y las personas que encabezaban las discusiones desde el lado de la industria decían es que nosotros no hacemos nada más que ofrecer productos. Es una decisión de las personas si son ellas las que consumen mi producto y los efectos y los implicaciones que pueda tener, pues está en la cancha de las personas. Entonces, por supuesto, entonces nosotros decimos, pues, trabajemos cada vez más en promover, en fomentar, en dar herramientas de autocuidado. Eh, pero no basta, ¿no? Al menos ese es el supuesto de esta conversación, que la cuestión del autocuidado, de la responsabilidad individual es importante y tenemos, por supuesto, que dar elementos para que las personas tomemos las mejores decisiones posibles
en materia pues, de nuestro cuidado en salud, poco siguiendo justo los comentarios de el doctor que explicaba la cuestión del ejercicio. Bueno, pues yo me comprometo con mi autocuidado, pues tendría probablemente que eh, hacer actividad física, sin duda, pero también tendríamos que preguntarnos si hay condiciones, si hay espacios, si hay lugares, si hay seguridad para poder hacer una actividad física. Entonces, bueno, voy a ser muy respetuoso del tiempo, tengo que terminar puntualmente a las 12, de tal suerte que les voy a compartir una presentación que preparé, pues por supuesto, a propósito de esta sesión. Ahí me parece que yo la veo. Si alguien no la ve, me avisa por el chat o algo. Creo que se ve. Esta presentación, como les digo, tiene el interés de reflexionar con todas y con todos ustedes sobre la corresponsabilidad individual y colectiva en materia de salud. No voy a hacer una presentación propiamente sobre un tema de médico, sino tiene una perspectiva, digamos, mucho más desde la lógica de las reflexiones desde las ciencias sociales y también, por supuesto, de este enfoque que tenemos de política pública, que es la promoción de la salud. Aunque esto está discutido todo el tiempo, para mí nunca está de más plantearles a todas y todos ustedes que el asunto de discutir sobre la salud tiene que ver con el desarrollo de este país. El asunto de la salud tiene un centro claramente que se relaciona con las desigualdades, con las diferencias y, por supuesto, con las condiciones en las que las personas nos desarrollamos y en ese sentido el acceso a una buena salud. También siempre sostengo que en cualquier espacio tenemos que reflexionar a la salud como un derecho. Ahora mismo me encuentro en el estado de Chiapas. Tenemos una mesa de trabajo sobre movilidad humana, sobre todo lo que es asociado a la migración y en la protección a la salud. Desde luego, ustedes se pueden imaginar que hay mucho por debatir respecto a cómo proteger el derecho a la salud de las personas en movilidad y se cruza además con el derecho a la movilidad, el derecho a la identidad. Todo lo que hacemos en salud pública al final se cruza con derechos y al mismo tiempo considero que la salud es un elemento, una herramienta central y crucial para combatir las desigualdades. Una sociedad en una mejor condición de salud, pues desde luego tiene que ser una sociedad con un óptimo o un mejor desarrollo. Y bueno, quisiera decir que siempre que invertimos en salud, siempre que hacemos un trabajo a favor de la salud, de la inversión y hacemos una buena inversión en salud, pues desde luego hacemos un trabajo para una sociedad que tenga un desarrollo social inclusivo, pero además del desarrollo social inclusivo, pues desde luego también contribuimos al desarrollo económico. Hay siempre una polémica yo suelo recibir críticas cuando vinculo las reflexiones sobre el tema de la salud pública, las inversiones que hacemos a favor de una buena salud, de las capacidades de las personas y lo que implica el desarrollo económico del país. Es decir, recibo ciertas críticas porque pareciera ser que la salud o una buena salud o una sociedad con buena salud tiene que tener a su vez una cuestión favorable en el efecto económico del país. No hay una conexión inmediata ni necesariamente obligada, pero contribuye, me parece a mí, porque pues trabajamos, porque desarrollamos proyectos, porque acudimos a la escuela, porque hay productividad, porque hay menos incapacidades, ¿no? Entonces, se relaciona, aunque, insisto, a veces
a quien no le hace un clic inmediato. Y desde luego también hay sostenibilidad ambiental en tanto hay acciones preventivas, colaborativas a favor de un mejor entorno, que tampoco podemos olvidarlo cada vez que hablamos de corresponsabilidad. Y desde luego en esa discusión que hace tiempo que tenemos, la salud se ve en distintas dimensiones y una de ellas, una tradición en las discusiones de salud, es el asunto de la salud desigual, que corresponde fundamentalmente a plantearnos qué tantas oportunidades tenemos para una buena salud. Entonces, si hay acceso diferenciado a las oportunidades, es decir, estamos hablando de desigualdad, el Estado tendría que propiciar o entregar herramientas y asistencia, pues de manera uniforme, paquetes iguales a todos, pero no siempre es lo suficiente. Es decir, ir a favor de la igualdad en tanto herramientas y asistencia distribuidas uniformemente no siempre alcanza. Ahí vamos enderezando un poquito el árbol y llegamos a las ideas de equidad, donde las herramientas son de alguna suerte personalizadas y pues identifican y abordan sí ciertas cuestiones de la desigualdad. Ahora bien, yo creo, y no es un asunto solamente, digamos, como de un acto de fe, tenemos que ir cambiando mucho más de fondo, no necesariamente para dar solo herramientas a las personas, sino para modificar completamente el árbol. Si es necesario, tendríamos que, digamos, torcerlo a favor de alcanzar un sistema que se plantee sin las desigualdades, sin las equidades, pero hacia un sistema mucho más justo. Es decir, arreglemos el sistema para que todas las personas tengan un acceso equitativo, tanto a las herramientas como, por supuesto, a las oportunidades. Y en este caso, pues, podríamos hablar de distintos derechos sociales, pero claramente pues estoy pensando en los factores de la salud. ¿Y qué cosas contribuyen a las inequidades en salud? Pues tantas como podemos nosotros problematizar, algunos factores estructurales, factores del propio sistema de salud, indudablemente es un tema a debatir siempre, los elementos, las prácticas, los factores de riesgo y todo aquello que en salud pública hemos problematizado como los determinantes sociales de la salud. Pero además, indudablemente se van haciendo intersecciones, es decir, podemos complejizar cada vez más el análisis de las diferencias, de las desigualdades y de las injusticias a partir de un enfoque de interseccionalidad. Eh, yo estoy pensando que a lo mejor el doctor Robert Camargo dirá, bueno, y toda esta discusión, ¿para qué invitamos a Agustín? ¿Hacia dónde llevamos esto? Hacia el tema de una discusión sobre las enfermedades crónicas. Yo les invito a que reflexionemos juntos cómo ciertas inequidades sociales y económicas, y desde luego también inequidades de género, de orientación sexual, de origen étnico, las cuestiones de discapacidad, la condición migratoria de las personas, pueden ser elementos que propicien una cuestión, una enfermedad crónica, que dificulten su atención, que dificulten su tratamiento. Creo yo que es perfectamente válido ponerlo en discusión para comprender y con ello ejecutar políticas públicas, pues con una mucho mejor orientación. Años atrás, algunos veteranos como un servidor recordarán, teníamos un planteamiento que nos hacían, era como un mantra, decía que el país tenía una transición epidemiológica, esa era la expresión hace algunos años, donde en algunos lugares era prevalente, pues era constante, digamos, o presente las enfermedades infecciosas, las enfermedades evitables, las diarreicas, las respiratorias, y se hablaba siempre de las condiciones de pobreza que esto contribuía, y volteábamos a ver, así se decía entonces, a
lugares, a zonas con un poco más de desarrollo, hacia el norte, hacia las zonas fronterizas, donde estaban ya colocadas las maquilas o donde se desarrollaba la ganadería, qué sé yo. Decíamos hacia allá, entre otras cosas por las prácticas de alimentación, tenemos ya la aparición de crónicas. Pues eso que alguna vez lo pensamos así, que decíamos que íbamos en una transición, luego se fue volviendo cada vez más complejo y hoy tenemos indudablemente un asunto de distribución del reto de las enfermedades crónicas no transmisibles, pues en todo el país. Y desde luego las condiciones de pobreza o las condiciones de desarrollo ahí están y tenemos casos donde en una misma familia que pudiera ser con ingresos económicos bajos, tenemos situaciones donde niñas, niños siguen enfermando de enfermedades prevenibles, pero también tenemos ya, por supuesto, asociaciones hacia el tema de las crónicas, tenemos sobrepeso, tenemos obesidad. Todo esto siempre es una invitación a ponerlo en cuestión para reflexionar sobre hasta dónde está la obligación del Estado de dar simplemente información para que las personas tomemos decisiones, digamos, desde lo individual, desde la idea del autocuidado, sí, sigue siendo válido eso, más todo lo que implica una protección del entorno para que la responsabilidad sea una corresponsabilidad, sea un tema compartido por el Estado mexicano a través de mecanismos de política pública. Esta gráfica, que es sencilla, que es usual en el entorno de la promoción de la salud, y desde luego cuando analizamos determinados padecimientos, es esta idea de los determinantes sociales de la salud. Hay quien nos invita ya a hablar de la determinación social de la salud. Y vean ustedes, pues ahí en el centro de esta imagen está la enfermedad y hablamos de las causas de la enfermedad, pero tenemos que, esta es una invitación siempre, a cuáles son las causas de estas causas y las causas de las causas de las causas. O sea, parece como un juego de palabras, pero podríamos preguntarnos por qué una persona tiene hoy una condición de sobrepeso, por qué esta persona no hace actividad física, por qué se alimenta como se alimenta, por qué no toma determinadas medidas para modificar su estilo de vida, por qué no acude oportunamente a un tratamiento. Y bueno, desde luego podríamos problematizarlo de tal suerte que podríamos hacer incluso una historia de vida. Lo que, por supuesto, genera esto en muchos casos, y es una crítica constante que tendríamos que tener, es cómo la atención a muchas de las enfermedades tiene claramente un enfoque mucho más en lo biomédico y a veces hipermedicalizado, y creo yo, lo que sostenemos desde la lógica de promoción de la salud, lo que nos hace falta en muchas ocasiones es un enfoque de análisis de la salud basado en determinantes o determinaciones sociales de salud. Hay tres elementos que siempre estamos como elementos de fundamento para la promoción de la salud. Esto de buscar la equidad y la justicia en la determinación social de la salud, buscar que la salud sea parte de todas las políticas, y ahí hablamos de lo ambiental, y hablamos del cuidado de la salud animal, y hablamos de elementos de derechos, hablamos de política económica, para que la salud esté, por supuesto, en lo educativo. Hoy, por ejemplo, en estos días hay un debate muy intenso, espero que pronto se autorice, derivado de las modificaciones a la ley de educación. La ley de educación, la ley general de educación, tiene una obligación escrita en uno de sus artículos para que los lugares donde se expenden alimentos en las escuelas primarias, en las escuelas de educación básica, primarias y secundarias, sean alimentos saludables. Queda muy bonita la idea, ¿no? Pero ¿cómo reglamentas para que eso que tú vendes en las escuelas sea una alimentación saludable, que sea balanceada, que cumpla con recomendaciones internacionales, que omita cualquier producto con sellos, preferentemente sea de la región,
que sea resultado, digamos, como de la producción local, de las tradiciones incluso. Es que de verdad suena muy poderosa esa idea, pero ¿cómo la traducimos? Y ese es un asunto que estamos discutiendo con educación pública, con la propia Secretaría de Salud y con sociedad civil incluso. La industria se va a inconformar y lo va a pelear y entonces ahí vamos armando el tema de las decisiones y de las condiciones de armar una política que produzca y favorezca una mejor salud. En todo este debate, algo que se discute es, ok, si alguna vez, ya si allá queremos ir, logramos una mejor, pues, oferta de alimentación, un ofrecimiento de mejor alimentación al interior de estos expendios, ¿cómo vamos a evitar las tiendas que están en los alrededores de las escuelas? Entonces, todo el tiempo estaríamos como en debate de hacia dónde proteger el derecho a la salud y desde luego a partir no solo de las capacidades de la corresponsabilidad individual, sino también, por supuesto, el asunto del entorno y las dinámicas, digamos, sociales que tenemos que tomar en cuenta. El otro elemento que destaco, pues desde luego es la participación social, el necesario involucramiento de las personas, de las comunidades. A veces esto parece idílico, parece utópico, pero bueno, ahora voy a comentar algunas cuestiones sobre experiencias concretas de participación social en un tema de salud pública y esto hace pues que sí volteemos a buscar maneras en que las personas se sumen a los análisis de la salud, a los diagnósticos de salud y eventualmente a la toma de decisiones, al menos a los consejos, a los mecanismos. Creemos firmemente que pues la promoción de la salud es una de las herramientas para alcanzar estos mecanismos de participación y corresponsabilidad. Años atrás, en los primeros noventas, a partir de las conferencias internacionales de promoción de la salud, todo estaba muy centrado en el autocuidado y sigue siendo un asunto, pues desde luego, muy relevante. Que las personas tomemos decisiones a partir de una buena información. Lo cierto es que hoy la definición de promoción de la salud es mucho más retadora, es mucho más compleja, se plantea como un proceso no solamente desde lo individual, sino un proceso político y social que tiene que ver con lo global. Muchas de las decisiones hoy de salud pública tienen que ver el entorno global, el entorno de las múltiples conexiones con otros países, con la industria, con los movimientos sociales, las migraciones, el mismo asunto de las infecciosas, cómo se mueve ahora monkeypox, por ejemplo, que comienza en República Democrática del Congo hace unas semanas y todos los países hoy estamos alertas pues, por la cuestión tan intensa de la movilidad y los riesgos que esto implica. Entonces, la promoción de la salud deja de ser una expresión, digamos, que tiene que ver solo con algunas cuestiones de comunicar a lo individual, a las pequeñas comunidades, a convertirse en un asunto de mucho más reto. La promoción, además, bueno, piensa o plantea a la salud como un elemento positivo, sí con una carga, insisto, desde las determinantes sociales o de la determinación social de la salud, pero siempre buscando a la salud como un elemento favorable, positivo, va a dar elementos a favor del desarrollo y mejores condiciones de vida de las personas. Y también la responsabilidad, sí, por un lado, pero también invita a las comunidades a sumarse. Y por comunidades podríamos pues, pensar en muchas formas de expresión de las comunidades. Desde luego, todo lo que históricamente ha hecho el sector salud para motivar comités de salud, para motivar grupos de autocuidado, grupos de autoayuda, todas las reflexiones que hay en torno a un cierto tema donde personas de
determinada edad, de determinada condición, de una orientación sexual, pueden encontrar intereses colectivos favorables a su salud. Hablaba el doctor Miguel Ángel hace unos minutos de la importancia de el apego a tratamientos. Es un asunto que podría también reforzarse a través de lo comunitario, a través, digamos, de compromisos no solamente individuales, sino apego a veces se da mucho a partir de la solidaridad, de alianzas, de cuestiones que a veces no alcanzamos a ver desde la política pública, probablemente tampoco las alcanzamos a ver desde la consulta, pero que en lo comunitario, en la cercanía del día a día, puede, indudablemente, son muchas experiencias de alianza, de colaboración y de solidaridad, ¿no? También la promoción de la salud nos implica una suerte de, una forma particular de colaborar, identificando necesidades de la población, pero con la población, fomentando capacidades y fortalezas. Vamos a hablar un poco más de empoderamiento, un exhorto constante a la participación social y comunitaria, y mucho, pero de verdad, mucho trabajo intersectorial. Llamo la atención de nuevo a los temas del Congreso. Lo intersectorial, como manera de entender la política pública de promoción de la salud, pues implica, por supuesto, la corresponsabilidad de la educación pública, de los reguladores de publicidad, de las instancias ambientales, de las autoridades locales, de quienes favorecen espacios de actividad física, seguridad para poder hacer ello. No podemos, digamos, recetarlo, orientarlo hacia los gimnasios privados y este tipo de lugares. Por supuesto, si uno puede ir a una alberca privada y estar en las mejores condiciones posibles, pues excelente. Pero ¿cómo podríamos promover actividad física en lugares donde definitivamente no me animaría ni siquiera a veces a caminar? Esta imagen a mí me resulta muy simpática muchas veces cuando hablamos de participación, de compromiso, y las personas se suman. Hay ocasiones que creo yo que al menos parece que estamos en contra de todos, incluso de nosotros mismos, ¿no? O sea, sí nos sumamos, sí criticamos, sí estamos al pendiente de ciertos asuntos de la agenda pública, pero también a veces parece que estamos en contra de nosotros y de repente, pues el tema de las crónicas, a veces todo lo que hacemos, las prácticas que tenemos, parece que nos estamos sumando a favor de ciertas causas, pero no necesariamente a favor de nosotros mismos, nuestras comunidades y nuestras familias. Eh, Tiempo hace que nuestro país ha virado a un enfoque de derechos, permítanme irme un poquito también al derecho a participar, al derecho a opinar, al derecho a ser considerados en las decisiones. Probablemente en muchas ocasiones desde una perspectiva muy tradicional de la atención a la salud, de la atención médica a la salud, nos olvidamos también de los enfoques de derechos. Y al menos en los últimos años, este enfoque, no solo en México, sino en toda la región de las Américas, tiene una presencia constante. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la identidad, el derecho a la movilidad. Todo eso debemos y estamos considerándolo. La perspectiva de derechos humanos es algo ya aceptado internacionalmente y bueno, se espera que muchas de las decisiones se tomen desde una perspectiva que formulando, implementando y evaluando las políticas de salud, bueno, las políticas sociales en general, pero las de salud en particular, con una participación intensa de las organizaciones, de las personas y sus organizaciones. El derecho a participar tiene como uno de los elementos fundamentales, pues este enfoque donde las personas se pueden sumar. Es un derecho que está a su vez enlazado con, desde luego, principios democráticos fundamentales. Y yo, insisto, probablemente algunos de ustedes digan, bueno, ¿por qué en un congreso de esta naturaleza se habla de esto? Porque creo que sí debemos constantemente hablar de la corresponsabilidad, pero también de la necesaria participación de las personas en el análisis
de sus problemas. Y es que, bueno, al menos en México, desde el 2011, se hicieron un conjunto de modificaciones a la estructura, a la arquitectura jurídica de nuestro país, de todos los mandatos, incluyendo, por supuesto, la Constitución y las distintas leyes que de ella van emanando. Y uno de los principales retos es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, las normativas y políticas que se diseñen, pues, en el ámbito de lo público, en el ámbito del desarrollo, siempre tendrían o tendrán que tener una perspectiva, un alto estándar de derechos humanos, y esto implica la corresponsabilidad y la participación de las personas. En política pública, en dirección de las políticas, uno de estos enfoques, no voy a entrar mucho en detalle al respecto, es el de la gobernanza. Es una forma distinta de hacer política pública que implica mucha corresponsabilidad, mucha participación de las organizaciones, y esto también dice que no siempre tiene que estar dominado por el gobierno. Una activa participación social, sin duda, a través de sus organizaciones, a través de sus liderazgos, que nos lleven a una modalidad muy horizontal de la participación. Para esto, los gobiernos, y ustedes podrían, si gustan, hacernos críticas intensas, pero son cosas que sostenemos: confiable y eficaz, que sea experto, que sea competente, que haya funcionarios probos, pero además conocedores, sin ninguna, con las mínimas deficiencias organizacionales, que sea financieramente robusto, con una protección legal impecable y administrativamente eficiente. Este es uno de los sueños de la gobernanza, desde luego, ¿no? Hay pactos y fundamentos internacionales. Uno de ellos, los destaco, es el derecho de los ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Nuestro marco constitucional incluso nos permite iniciar leyes, votar en las consultas populares. Ser, pues, el Estado será un Estado democrático y deliberativo que recoja aspiraciones y demandas de la sociedad. Ahora bien, yo voy a hacer una pausa de esta argumentación para un ejemplo en el cual, pues, yo tuve la experiencia algunos años participando como funcionario en el programa de VIH. Es una de las experiencias más intensas, me parece a mí, de coparticipación, de compromiso, de corresponsabilidad, de exigencia incluso de las personas que viven con VIH, para, pues, participar en las decisiones, incluyendo, pues, su propia autodeterminación y la participación en el proceso, pues, de conducción de la política. No a todos los funcionarios les gusta, eso lo sé, porque, bueno, pues es como muy complejo tener a las personas, a las organizaciones, a las personas que usan los servicios sentadas junto a ti en la toma de decisiones. Un buen ejemplo de esto es el CONACYDA, hoy por supuesto vigente, todavía coordinado técnicamente por la titular de CONACYDA, la doctora de la Torre. Es un espacio de deliberación con 8 instancias de la sociedad civil elegidas por pares. Desarrollaron un principio que es la mayor participación de las personas afectadas. Incluso hay criterios como de medición. Y vean, esta, de nuevo, insistiría mucho, es un buen ejemplo de esta corresponsabilidad, del ámbito de lo público y del ámbito también, por supuesto, de lo individual. Y voy a problematizar un par de cosas al respecto. Esta mayor participación de las personas que viven con VIH, podemos, yo no tengo duda, llevarlo a otras, pues a otro tipo de padecimientos, de otro tipo de condiciones, porque finalmente son principios elementales de colaboración en la construcción de lo público, ¿no? Participar en el proceso de elaboración de políticas, en el desarrollo y aplicación de programas, tener liderazgos y apoyos, creación de redes. En este momento, por ejemplo, tenemos nuevamente, digamos que se está asomando la amenaza de monkeypox. Hay muchas personas ya de las organizaciones, de los colectivos, de la comunidad
alertando, informándose, iniciando reflexiones, debates y, por supuesto, ya demandándole al Estado mexicano una respuesta mucho más activa. En eso estamos, por supuesto, están deliberando, están revisando las evidencias sobre el tema, por ejemplo, de la vacunación. Eh, Nos están diciendo que ¿por qué no lo hemos hecho aún? Es decir, hay un debate y ahí están participando, pero bien podría ser otro tema. Nos pueden ayudar a la sensibilización. Ojo, yo aquí es un tema que destacaría en cualquier crónica, el trabajo de pares, el trabajo de colectivos, el trabajo de alianzas. Muchas de las campañas e intervenciones públicas, si las hacemos con una perspectiva a la que yo llamo total y absolutamente desde la burocracia, suelen ser campañas aburridas sin mucho éxito. Necesitamos, por lo menos en el diseño, pensar cómo involucramos a las personas de los colectivos, de las comunidades, de cualquier temática, a sumarse a las reflexiones de cómo quedarán nuestras campañas. Si yo quiero hacer un esfuerzo hacia la promoción de un cambio en el estilo de vida, un cambio en la alimentación, una mejor alimentación, una alimentación centrada en la dieta de la milpa, una promoción de la actividad física, pues no lo puedo hacer desde mi asiento de funcionario, donde me muevo muy poco o casi nada, donde no tengo la mejor de las prácticas de alimentación. ¿Cómo hacemos? Ahora tampoco podemos irnos como a buscar al deportista de alto rendimiento. ¿Cómo nos acercamos a las personas a partir de procesos participativos? ¿Cómo entonces las personas se pueden involucrar desde lo personal, desde la introducción y de reflexiones comunes? Y el tema del tratamiento, ¿no? Que es una de las mejores, creo yo, experiencias que tienen los colectivos de VIH, cómo se van apoyando con el asunto de la adherencia, a partir de reflexiones colectivas, a partir por supuesto, compartir situaciones vividas previamente. En ese sentido, Naciones Unidas, a través del programa de VIH, siempre ha invitado desde hace bastantes años a que las personas que viven con VIH, los liderazgos comunitarios, estén en ello. Yo les invito, probablemente me esté yendo en el caso Monkeypox a un tema no necesariamente de crónicas, pero sí interesante en temas participativos. Acaba de subir el sistema educativo el CIESABI, del INSS Bienestar, a su plataforma un curso sobre el monkeypox. Está muy interesante, muy, por supuesto, de diagnóstico, de tratamiento, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, tiene una sección muy interesante de participación desde las comunidades, invitando a no estigmatizar, a evitar la discriminación, a sumarlos, pues, a la discusión. ¿A dónde viene, creo yo, y es válido una reflexión sobre la responsabilidad, sobre la coparticipación, a una crítica fuerte que hay desde ciertas perspectivas, a decir, bueno, al final fue una decisión que tú tomaste en tanto tu práctica, tu correr un cierto riesgo, y eso te llevó probablemente a tener hoy una vida con VIH. Y eso siempre se está cuestionando si fue la persona la que lo decidió, la que tuvo la práctica, por qué no se puso el condón, por qué decidió hacerlo así, no así. Creo que eso ya no nos corresponde, por lo menos como personas que trabajamos en la prestación de los servicios de salud, pues esa, en mi opinión, no es necesariamente la posición adecuada. Sí tenemos, por supuesto, que entregar a las personas todo lo que esté en nuestro alcance para informar bien, para informar de los riesgos, para, en su caso, dar insumos preventivos. Y así como nos sirve, por supuesto, para evitar una enfermedad de transmisión sexual, una infección de transmisión sexual, pues tendría que servirnos también dar todos los elementos para que las personas tomen las mejores decisiones en cuanto a alimentación, en cuanto a evitar una serie de productos. Me parece que el tema cambió radicalmente, pero ahora me voy siguiendo la idea del empoderamiento, de las capacidades de las personas para tomar decisiones, desde luego al asunto de un ejemplo como es el etiquetado de advertencia, que nos está diciendo, al final de cuentas, elementos para las mejores decisiones posibles. Pero ¿qué pasa si en el mercado o en mi día a día, en la escuela, en mi trabajo, pues eso es lo que hay?
O sea, me dicen y me recomiendan que evitemos productos con muchos sellos, productos con leyendas, fórmulas lácteas, alimentos ultraprocesados. Pero eso es lo que está a la mano, o eso es para lo que me alcanza. Entonces es cuando la decisión y digamos, la responsabilidad individual está en en el análisis, en las capacidades que vamos construyendo, a las que aspiramos a construir, pero también qué condiciones se deben generar en el entorno para que las personas no solo estén informadas y elijan, sino tengan opciones. Ese creo que es uno de nuestros grandes retos. Creo que esto va a estar permanentemente en la agenda de la salud, en la agenda pública, porque decir esto de que las personas tomen las mejores decisiones en términos de empoderamiento, para que haya capacidades del individuo para tomar las mejores decisiones y ejercer un control sobre su vida, no es suficiente si no tenemos un análisis de los determinantes sociales, de la determinación social de la salud y cómo todos estos entornos y condiciones pueden, o más bien no favorecen las mejores decisiones posibles. Desde luego, entonces, si lo consideramos así, en este entorno, pues hay muchas limitaciones al empoderamiento social y ciudadano. Entonces, sin duda, la transformación, y hacia allá voy acabando, es un tema, sí, desde lo personal, sí tenemos nosotros como servidores públicos, como personal de salud, dar buena información, dar información con la mejor evidencia posible, las guías de práctica física, de práctica de la actividad física que tiene la OMS, que hemos ido adaptando a los países, es un instrumento que considero yo de excepción, pero como aseguramos que hay condiciones y se vuelve intersectorial, si ustedes recuerdan, hablé mucho de ese papel de la promoción de la salud y esta idea, por ejemplo, que ha promovido Senaprece con OPS de las ciudades amigables con el envejecimiento activo. Y entonces las ciudades se comprometen a tener buenas condiciones para que las personas adultas mayores puedan llevar a cabo cierto tipo de actividades con seguridad, con condiciones favorables, que no sea más que más allá de ser una actividad lúdica, se vuelve incluso un reto y un poco de inseguridad, porque no están las condiciones dadas, ¿no? Entonces, tenemos sin duda que pensar constantemente en que estas decisiones que queremos promover, impulsar desde lo individual, desde la corresponsabilidad individual, desde el compromiso a las personas, no sé, para dejar un cierto hábito negativo, como puede ser fumar, como puede dejar de lado pues, cualquier bebida azucarada, ultraprocesados, evitar los productos con muchos sellos. Sí, pues, eso es algo que necesitamos que las personas pues asuman como responsabilidad, sí, pero también como personas que trabajamos en el ámbito de lo público, tenemos que buscar cómo hay condiciones sociales, estos determinantes, que favorezcan esas elecciones. No solo te informo, sino que favorezco elementos que te permitan tomar la mejor decisión posible. Esta imagen que está adaptada un poco del nuevo modelo que está presente ya en nuestro país, en muchos estados de la República, el modelo de salud para el bienestar, el que le llamamos el más bienestar. A mí me parece que es muy oportuno, tiene al centro a las personas, busca que las personas sean el núcleo del modelo a partir de una idea de ciclo de vida o de curso de vida que problematiza muchas más cosas, que habla de las necesidades de la población y sus determinantes y va concéntricamente ofreciendo pues, medidas de prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y una fuerte acción de la promoción de la salud y la acción comunitaria. Por supuesto, aquí no es la intención contarles todo el modelo, pero bueno, si ustedes lo han revisado, quienes participan de la salud pública, de estos instrumentos, saben que en el documento es muy insistente
esta participación social, esta acción de las comunidades, este elemento de promoción de la salud, estos elementos de diagnóstico sobre los determinantes sociales, y tiene al menos estos entornos, lo familiar, lo comunitario, lo escolar, lo laboral y las propias unidades de salud como espacios, como entornos óptimos, no serían los únicos, pero desde luego son entornos fundamentales para promover una mejor salud. A partir de esta acción vinculada entre lo institucional, la respuesta institucional del sector, la respuesta social organiza esta manera de organización de las personas a través de lo intersectorial, y siempre hay también es parte de estos esquemas, no es esta gráfica es una adaptación, pero básicamente lo retomo del modelo de salud para el bienestar, donde tendríamos al centro una acción comunitaria muy intensa, con mucha participación de la comunidad, mucha información que tiene que tener el personal de las instituciones, estrategias comunitarias, mucha coordinación interinstitucional, este trabajo entre sectores que nos lleve pues a esta idea de la salud colectiva que integra tanto lo comunitario como los distintos ambientes y entornos. Diría por último, cualquiera de estas perspectivas obliga a tener enfoques diversos, de diversidad cultural, de diversidad étnica, de la multiplicidad de variantes que hay ahora en la movilidad humana, de las orientaciones sexuales, y muchos otros retos. El asunto de las edades. Muchas veces en un congreso como esto, de estas características, desde luego pensamos mucho más en las edades adultas, en las personas adultas mayores, pero indudablemente, y ustedes seguro lo están haciendo, pues tenemos que mirar también a otros grupos de edad, a otras condiciones, las condiciones de una persona que vive con un cierto padecimiento, que tiene una discapacidad, la aparición cada vez más temprana de ciertas crónicas. Entonces, la diferencia que hay entre hombres y mujeres, el análisis de género tan fundamental en todo esto, y en ello siempre pues la adaptación de los servicios de salud. En resumen, diría yo, esta corresponsabilidad, esta coparticipación, no basta únicamente con informar a individuos, darles buena información, motivarlos a través de buenas campañas, de buenas estrategias individuales, sino desde luego nos hace falta propiciar con muchos otros sectores el entorno que favorezca tomar las mejores decisiones para nuestra salud. A mí me gusta mucho esta imagen que me robé por ahí del internet. A veces pensamos tanto en medicar, tanto en dar soluciones terapéuticas a partir de lo médico, que bueno, pues ya tenemos hoy distintos retos como la resistencia antimicrobiana, entre muchas otras cuestiones por el exceso de medicación. Pero bueno, me gusta despedirme con esta idea. No creo yo mucho en toda esta avalancha de la terapéutica, sino más bien en cómo necesitamos cambiar condiciones, cambiar el mundo y no necesariamente que nos mediquen para soportarlo. Muchísimas gracias. Estoy a 2 minutos de las 12 del día, estimado doctor Robert Camargo. No sé si hay oportunidad, si alguien quisiera algún comentario, alguna pregunta. Creo que tengo, pues, por supuesto, algunos minutos, si tú lo ves bien, para responder a ello. Muchísimas gracias por su atención, y espero no haber salido mucho de la idea principal del Congreso. Doctor, maestro Agustín, la verdad es que muy completa la charla, ¿no? No se salió del enfoque que queríamos darle. Justo estamos hablando de enfermedad crónica, pero el punto del mensaje que queremos transmitir digo, hoy tenemos 2.200 asistentes a este congreso virtual, pero la mayoría son colegas que están en unidad médica, ¿no? Que están a nivel de jurisdicciones, están a nivel estatal. Y entonces la mayoría de ellos tiene ese contacto con pacientes, personas, ¿no? En su día a día. Entonces lo que queremos es también dar ese mensaje de que más allá de que podamos procurar un buen tratamiento, una atención médica resolutiva, pues ahí, más allá de eso, hay que atender esas causas de las causas, como venía una de las láminas, y
Y partiendo de ahí, pues bueno, darles todo ese panorama, esa visión que bien se quedó plasmada en esta presentación, sobre todo el trabajo que se tiene que llevar para, desde lo individual a lo colectivo, pues para mejorar todos esos escenarios, esos ambientes, esos entornos donde la persona, donde las comunidades viven, crecen, se desarrollan, evolucionan. Y eso también, pues, al final de cuentas, repercute de manera positiva o negativa en el tema de su salud. Y sí, sí hay, tenemos espacio para preguntas y comentarios. Eh, Vamos a ver por aquí. Estamos aquí abriendo las preguntas. Nos ponen, creo que la salud, si bien es un derecho, también es una responsabilidad. Cuidar la salud en el papel del personal de salud es un compromiso y responsabilidad. Cuidar y sensibilizar y preservar la salud. Es uno de los comentarios que nos están poniendo por aquí. También nos ponen otro comentario, como derecho a la salud se aprecia globalmente como, bueno, un momento, es que aquí se nos mueve el cursor. Nos dice, como derecho a la salud se aprecia globalmente como derecho a la atención médica y a los medicamentos. Y eso sigue siendo inalcanzable. En ese sentido, debería plantearse el derecho a la educación alimentaria, a la práctica del deporte, a la cultura de los niveles básicos, pues en la realidad es bastante pobre, por no decir mediocre. Y solo se tiene acceso a quien lo pueda pagar. No hay centros deportivos formales, las clases de educación física son 2 horas a la semana y solo para cubrir el requisito que son dirigidas por personal no profesional. Y las de artes, algo por el estilo que solo las personas con recursos pueden darse el lujo de llevar a sus hijos a clases privadas con fines formativos desde pequeños. No hay parques en donde los adultos mayores puedan caminar y reunirse, y si los hay, están plagados de basuras. En términos de ser constructiva, mi aportación sugiero que se inviertan recursos en la educación básica de manera más integral que permita prevenir estas enfermedades. Eh, Otro comentario que nos hacen, la participación de las personas en comunidades es muy renuente, solo participan activamente los que están en un programa, reciben apoyo económico, sin embargo seguimos educando y orientando a nuestra gente. Creo, maestres, es uno de los temas que siempre son retos, ¿no? Y a lo que nos enfrentamos en el día a día desde la parte de la promoción de la salud y del trabajo intersectorial del que estaba comentando. Sí, sí, me permites, Robert, desde luego Sí. creo que estas reacciones de algunas de las personas conectadas, pues yo coincido, ¿no? Hay mucho por hacer. Las condiciones del país respecto a espacios educativos, por un lado, pero también recreativos, que faciliten la actividad física, bueno, pues desde luego creo que es un tema. No quisiera yo poner ejemplos de ciudades donde creo que sí hay algunos esfuerzos, porque siempre podríamos decir, ah, esto sí, pero esto no. Diría yo, por ejemplo, muchas capitales del país están teniendo eh, dominicalmente, al menos pues casi todas las semanas, estos espacios donde se abren las calles para la actividad de bicicletas, por ejemplo, ¿no? Cada vez más ciudades lo están llevando a cabo. Los gobiernos municipales, no todos, invierten en gimnasios al aire libre, en lugares adaptados para pues, poder hacer un poquito de caminata o de carreras. Hay algunas áreas de bosque, algunos parques. Mm, el tema no siempre están cerca de todos, ¿no? O sea, si yo vivo cerca del lugar donde se hace el paseo ciclista, pues me subo a mi bici y lo hago bien. O algunos optan por ir a trabajar en bicicleta, creo que puede ser una buena medida. Implica un riesgo, ¿no? Es como un deporte de alto riesgo, pues un deporte extremo, porque circular por las ciudades con el tráfico y la locura de los conductores, pues siempre va a llevar a eso. Pero lo que decían de las escuelas, como no siempre, o más bien pocas veces, hay buenas experiencias en donde la práctica de la actividad física sea regular y sea con condiciones óptimas y dirigida por personas que sí conocen ello, ¿no? Creo que el país está ante un reto mayúsculo en el tema de las enfermedades crónicas y no podemos dejar de ver todo esto. Tendríamos que estar insistiendo con las otras instancias
de política pública para que se tome en cuenta y de alguna suerte insistir y además, digamos, estar incidiendo, dando elementos, dando insumos para que las personas, los líderes, las instancias públicas responsables, pues tomen medidas al respecto. Muy bien, gracias, maestro. Otros comentarios que nos ponen, nos dicen, ¿qué recursos se piensan o se pueden asignar para acciones educativas de la acción comunitaria que no sean solo trípticos informativos, que es lo que se ha manejado por muchos años? Eso estaría genial. Sí, yo sí creo, por supuesto, que la promoción de la salud, la educación para la salud, tiene que superar la etapa de los folletitos y los trípticos. No, no estorban, en muchos lugares siguen siendo válidos. Creo que hay mucha experiencia seguramente de muchos de los que están acá conectados, de las sesiones educativas en los espacios de salud, en las escuelas. Creo que hay mucha experiencia donde las personas, los profesionistas de la salud se acercan a las comunidades o que las propias comunidades le exigen o le demandan a las personas. La creación de redes es otra mecánica que yo recomiendo mucho. Desde luego la experiencia, insisto, yo estoy seguro que muchos la tienen aquí de los grupos de autoayuda, del trabajo de pares. De verdad, la experiencia de VIH en ese sentido es muy interesante, ¿no? Se forman los colectivos y una vez por semana se reúnen, debaten, comparten experiencias, hay una suerte de compartirse el ánimo y la solidaridad para mantener la adherencia al tratamiento. Ese tipo de experiencias creo que hay que recuperarlas, compartirlas y sí, pasar más allá del tríptico. A mí me parece que hoy que nos den recomendaciones y son buenas, no tengo duda, a partir de las nuevas orientaciones de las guías de alimentación de la población mexicana basadas en la dieta de la milpa, son buenas recomendaciones. Lo que tenemos que hacer entonces es cómo aseguramos que las personas puedan hacer eso y no está, lamentablemente no está solo en la cancha de la Secretaría de Salud o del IMSS, sino necesariamente en un entorno pues, más retador y complejo que tenemos que analizar. Si ustedes revisan el número reciente de la Revista de Salud Pública de México, que pues tiene los resultados del ENSANUD más recientita, calientita está, tiene 2 semanas que salió, y van a los datos de crónicas, a los datos sobre peso y obesidad adolescente. En las recomendaciones, todas las recomendaciones van hacia un trabajo intersectorial para mejorar las condiciones. Muy bien, gracias, maestro. También nos comentan, comentario pregunta, ¿hay estrategias de cómo lograr esta corresponsabilidad y empoderamiento comunitario? Por ejemplo, si a un paciente crónico batalla con la enfermedad porque no encuentra apoyo familiar. Sí, desde luego, ese es algo que yo diría, seguramente hay mucha más experiencia entre las centenas de personas conectadas, ¿no? El asunto es cómo generamos condiciones atractivas para que los servicios de salud lleguen las personas que tienen una determinada condición crónica y entre sí creen redes. Sin duda buscamos, y siempre vamos a buscar, digamos, la alianza con lo familiar, con el grupo de amigos, con el espacio escolar. Sabemos que no siempre se puede dar. O sea, hay personas, y yo no soy experto en ello, pero hay personas que viven con una condición complicada de su salud y lo que menos tienen es la solidaridad de su familia. O sea, no es que sea generalizado, pero por supuesto existen esos casos en una suerte de abandono. Recuerden, un tema, por supuesto no hay oportunidad de profundizar, es esto que llamamos el sistema de cuidados, ¿no? Hoy está muy en debate ese asunto. Una persona adulta mayor con una situación compleja de su salud y una persona de la propia familia que la tiene que cuidar. Y muchas veces una mujer, así está, y muchas veces esa mujer podría ser una mujer adulta que probablemente tenga una crónica. Entonces deja de cuidarse, deja de acudir a su atención porque tiene la responsabilidad de los cuidados. Y se puede problematizar mucho eso. Entonces, al menos la experiencia que yo he logrado identificar, la que he podido mirar, la que hemos promovido es la de las redes entre pares. Eso creo que hoy
sin duda sigue siendo una estrategia muy válida y útil y que tiene pues mucho de experiencia con todos los equipos que han trabajado en crónicas, pues el trabajo de pares, el trabajo de los grupos de autoayuda de personas con una cierta condición y que las personas de los equipos de salud se solidarizan y se entrelazan, creo que sigue siendo hoy una de las experiencias pues más sostenidas y válidas al respecto. Muchas gracias, maestro. También nos hacen ahí otra pregunta. Nos dicen, ¿alguna herramienta de monitoreo de determinantes sociales que recomiende o que sepa que se planea desarrollar con el fin de evidenciar estas necesidades que son facultad de gestionar con otros sectores? Sí, por supuesto, para no quitarles tiempo ahí, yo recomendaría mucho que hay un área de promoción de la salud y determinantes sociales de la Organización Panamericana de la Salud. Si ustedes lo buscan así en Google, tienen ahí varias herramientas para que los países adapten esa herramienta a sus condiciones y efectivamente puedan, digamos, medir. Fíjense, es interesante cómo la idea es que la política pública de salud, digamos, la mexicana, ¿qué va a impulsar, qué iniciativas va a tomar para modificar determinantes? Y entonces la herramienta se va a adaptar para medir, pues, a lo que tú te comprometiste, ¿no? O sea, yo me comprometí a trabajar con escuelas para mejorar el entorno de la venta de alimentos y sacar los ultraprocesados, todos los etiquetados de la venta. Entonces, si yo hice ese compromiso, la herramienta me va a ayudar a medir qué tanto logré eso. Y así como ese, pues hay adaptaciones. Busquen, por favor, el sitio de OPS sobre promoción de la salud y determinantes sociales y ahí está la herramienta. Y a la par de eso, maestro, nos comentan si puede usted recomendar alguna bibliografía para tener más información acerca de estos temas, que también nos los piden y si hay oportunidad de poder comentarlo, estaría excelente. Sí, bueno, ¿qué te parece, Robert, si hago una lista de documentos con algunas ligas y te lo hago llegar y lo compartes a todas las personas del Congreso? De verdad hay mucho material muy interesante. No hace mucho me tocó organizar un concurso de ingreso al trabajo de un colega y entonces ahí puse una gran relación de materiales de consulta bibliográfica interesantes sobre determinantes, sobre derecho a la salud, sobre participación social, sobre, desde luego, el concepto de promoción de la salud. Habrá pues, unas 100 referencias, y claro, desde luego, pues ya las personas que se interesen elegirán algún material de utilidad. Claro que sí, Dios, si nos los comparte con gusto, después lo hacemos, eh, perdón, lo difundimos entre todos los asistentes para que ellos puedan elegir cómo ir gestionando la lectura de esos contenidos. También nos comentan por acá, bueno, aquí ya nos ponen una propuesta, maestro, nos dice invitarlos a que acudan a los pilates, ya que son gratuitos y hay activadores de buena calidad. Entonces, Ujú. otro comentario nos dice, hay muchas negatividades, pero en experiencia propia de las personas adultas mayores se puede hacer actividad física desde su hogar, salir a la calle, ya, bueno, está un poquito aquí en la redacción, se puede hacer actividad física desde su hogar sin salir a la calle y en las unidades de salud también tienen un área para ejercitar a las personas. Bueno, ese es otro comentario. Eh, Otro comentario por abajo es en la alcaldía Iztapalapa, los lugares que eran basureros fueron convertidos en áreas verdes con espacios habilitados para la actividad física y la población ha respondido haciendo uso de ellos. Puede ser un ejemplo de trabajo intersectorial, ¿no? Que puedan estar haciendo las alcaldías, maestro, y que eso puede ser un ejemplo a proponer también desde las personas y la comunidad, no necesariamente del gobierno para allá. Con estos ejemplos y expresiones que se van haciendo a lo largo y ancho del territorio. Otro tema también nos dice, considero falta más promoción de la salud en los medios de comunicación, TV, redes. Hay más promoción de productos chatarra y se debe modificar. Y bueno, también es muy importante el tema de promoción de la salud, muy extenso, sin embargo, creo que mediante políticas públicas correctas podemos tener una mejor experiencia con la población. Nos dicen también desde Guanajuato que los servicios amigables y el trabajo con adolescentes
Así es como van trabajando ahí en el Estado, en la Secretaría de Salud. Y otro comentario, el entorno social es muy importante, tanto para prevención de enfermedades como adherencia al tratamiento. Sin embargo, el núcleo familiar es fundamental para modificar conductas de riesgo, lo cual hace más necesaria la participación de más profesionales de la salud, no solo del médico y de la enfermera. Y bueno, lo que le comentaba la bibliografía, eh, bueno, aquí nos ponen el gobierno y la Secretaría de Salud. Considero, de hecho, falta ser más agresivo en los medios de comunicación. A lo mejor quiso decir más incisivo, no más fortalecer más el tema educativo a nivel colectivo. Pero bueno, estos son los comentarios que tenemos. Y otro, nuestra pasión por generar un cambio en el paciente lo opacamos al poner ejemplos de vida común al consumir lo que prohibimos. Bueno, eso es algo luego muy común, ¿no, maestro? Sí. Y bueno, seguimos, tenemos algunos otros comentarios. Nos dicen, bueno, este es un tema relacionado a VIH. Nos dice, hay diferencias significativas entre personas con VIH y los adultos mayores con enfermedades crónicas, edad, forma de trasladarse, economía, etcétera. Eh, que si nos podría volver a repetir, maestro, el nombre del curso del CIESAVI que nos recomendó para que tome nota. Sí, cómo no. Decía yo que es un tema sobre monkeypox, que me pareció oportuno comentárselos porque tiene un módulo sobre la participación de las comunidades más afectadas. Nos invita a evitar medidas, prácticas estigmatizantes, entre otras. Si ustedes entran así al Google y le dicen CIESAVI MPOX, los lleva directo a el curso. Tiene como 10 módulos. Ya saben que como casi todos los cursos o todos los cursos de CIESAVI tienen reconocimiento. Los va a poner al día del panorama epidemiológico, de las medidas de contagio, de las medidas preventivas, de la parte de diagnóstico, de la parte de atención clínica, de la parte de comunicación. Creo que es un buen curso. No es sobre crónicas, por supuesto, pero sí está interesante. Y todo el tiempo, pues, ustedes lo saben mejor que yo, tenemos que estar reflexionando sobre los entrecruces de padecimientos, ¿no? Como una enfermedad crónica, desde luego una persona con una condición que tiene comprometida su condición inmuno, puede ser un riesgo mayor ante monkeypox o otros padecimientos infecciosos, ¿no? O sea, creo que siempre hay, en ese curso está también esa interrelación. Y bueno, maestro, para terminar, yo gran ponencia que hemos tenido esta mañana, nos dice, se cuenta con Grupo GAM, pero hay poca participación, aún con la información que se les proporciona acerca de los riesgos. ¿Cómo podemos impactar? ¿Tendrá allí alguna sugerencia, maestro? Sí, entiendo, ¿no? Que hay mucha, a veces incluso resistencia, no me va a dar a mí, no lo necesito. Desde luego entiendo, pues, que en muchas ocasiones eh, no hay mucha motivación. Yo lo único que sugiero es, pues, mantenerse en el terreno. La verdad es que es un esfuerzo constante el que hacen todas y todos ustedes en terreno, con distintas iniciativas para acercarse a las personas. A veces es mucho de actitud, tanto nosotros como personal de salud, como por supuesto de la respuesta de los otros. No hay fórmula mágica, creo yo. Hay mucho por hacer, buscar algo que a mí me ha funcionado en experiencias locales participativas, es encontrar ciertos liderazgos. Hay personas que tienen, digamos, como influencia en el resto del colectivo, y a veces convencer, si es que lo logramos, a esos liderazgos, a veces nos redunda en que más personas se sumen. A veces eso es algo que nos obliga a ser un poco como investigadores sociales. Bueno, yo aclararía, yo soy sociólogo, entonces esas herramientas por ahí las tenemos, que uno tiene ciertas, digamos, como capacidades locales, a veces como de antropología local o antropología social, para saber dónde están
esos liderazgos y trabajar con ellos para convencer a más personas con ejemplos útiles y prácticos. Pues, maestro Agustín López, muchísimas gracias por su participación. Ha estado nos ha enriquecido y nos ayuda y ayuda a todos los colegas asistentes en esta mañana a ampliar su visión sobre el tema de lo que es la promoción de la salud y cómo también desde lo individual y lo colectivo puede ser uno partícipe en el cuidado y en el procurar el bienestar, ¿no? Que es uno de los fines, propósitos, tanto de un gobierno como de una Secretaría de Salud o un sistema de salud. Pues muchísimas gracias. Hasta pronto, nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias, Robert. Un saludo a todas. Que tengan muy buena tarde. Gracias por la invitación. Hasta luego.